¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo. Mi nombre es Emanuel Vallejos, me acompaña mi esposa Maritza López. ¿Qué tal Maritza? ¿Cómo estás? Hola, saludos, muy bien, gracias. Vamos a estar comentando en este capítulo, en este segundo capítulo, esta es la segunda entrega de esta serie, vamos a hacer 13, Dios mediante, donde vamos a estar hablando acerca de cómo venir a Cristo y cómo permanecer en Cristo. De paso, les recuerdo a todos aquellos que están escuchando este programa de radio, porque aparte de ser un video de YouTube, este es un programa de radio que está saliendo por algunas emisoras, y todos aquellos que quieran tener un resumen de estos programas, un resumen de todo este comentario que estamos haciendo, pueden entrar a la página infonom.com.ar y buscar allí un corazoncito, un corazón que está en el menú. Cuando hacen clic en ese corazón, ustedes van a entrar a los pasos básicos a Cristo. En esos pasos básicos a Cristo hay dos links. Uno es cómo venir a Cristo, el otro es cómo permanecer en Cristo. Y ahí van a poder encontrar una literatura que es un resumen de estos programas, así que están todos invitados a pasarse por la página infonom.com.ar. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la más urgente necesidad del ser humano. ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿En qué condiciones estamos nosotros ante Dios? Ya vimos en el programa anterior que Dios es un Dios de amor, que ha manifestado su amor de diferentes maneras, a través de la naturaleza, la revelación, a través de Cristo, pero hoy vamos a hablar acerca del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cuál es la condición en la que estamos? En realidad el ser humano fue creado santo, perfecto, puro. Todos sus pensamientos eran buenos. El ser humano fue creado para vivir eternamente, por lo tanto era un ser perfecto. Sin embargo, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, ese carácter se pervirtió. Nosotros nos volvimos personas corruptas por naturaleza. Y en vez de gozarnos y agradarnos de la presencia de Dios, comenzamos a tenerle miedo a Dios. Comenzamos a tener temor acerca de Él. Por eso es que aceptamos muy ávidamente las falsas representaciones que hace Satanás acerca de Dios. Por eso aceptamos las falsas ideas que hay acerca de Dios. Porque le tenemos por naturaleza un temor a Dios. Dice la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron en el huerto detrás de los árboles porque no querían estar en presencia de un ser santo como era Dios. Y esto explica un poco el tema de la destrucción final de los impíos. Esto está muy relacionado con eso. Antes de que yo haga este comentario, Mari, ¿querés agregar algo a lo que estamos hablando acerca de la condición del ser humano? Sí, quería comentar, ¿verdad? Que en el momento que ellos se esconden, nos olvidamos, ¿verdad? Que Dios nos ve en todo momento, Dios nos ve constantemente. Y ellos pensaron que si se escondían, pues Dios no los iba a ver, pero Dios los estuvo viendo desde el primer momento. Entonces, en nuestra vida diaria, a veces, ¿verdad? Nosotros hacemos algo que nos da vergüenza y sabemos que está mal. Y nos escondemos de Dios también. A veces nos escondemos de distintas maneras o dejamos de orar, no nos atrevemos a arrodillarnos a orar. Este, Evitamos las personas con las que nos congregamos. Tenemos que analizar de qué manera nosotros, si alguna, ¿verdad? Cuando hacemos algo que el Espíritu de Dios nos llama a esa conciencia y nos dice que está mal, de qué manera nosotros también nos escondemos de Dios. Eso era lo que quería aportar. Esta condición del hombre que se esconde de Dios, que no puede resistir la presencia de los seres santos, que le genera incomodidad, ¿no es cierto?, estar en un lugar donde no se practica el pecado, delante de una persona, delante de un ser que es santo, explica de manera cabal por qué la destrucción final de los impíos es un acto de amor de Dios y de misericordia de Dios. Imagínense ustedes cuando una persona que está habituada a hacer el mal, como nosotros por naturaleza estamos habituados a hacer el mal, se nos obliga a estar en un lugar donde no se va a practicar el mal, donde no se va a practicar el pecado, en presencia de seres santos, de Dios, de Cristo y de los santos ángeles, por la eternidad. ¿Qué pasaría si Dios permitiera que los impíos, sin haber sido convertidos, sin haber sido salvados, estuviesen en el cielo, en presencia de Dios, viviendo eternamente? ¿Qué pasaría con ellos? Sería para ellos una tortura, un tormento eterno. Ese sí sería verdaderamente un infierno para los impíos, estar en presencia de un Dios santo y de los seres santos para toda la eternidad sin posibilidad de escapar, siendo que eso les genera sufrimiento y angustia y temor. Entonces, evidentemente, la destrucción de los impíos en el tiempo final es un acto de misericordia de Dios, contrario a lo que Satanás quiere hacernos ver, de que en realidad Dios es un tirano. No, la destrucción de los impíos
porque no va a haber en el universo pecado, no va a haber en el universo maldad, responde a un acto de misericordia de parte de Dios hacia sus criaturas, que les va a dar un descanso como si nunca hubiesen existido. Bueno, pero ¿cómo fue que el ser humano cayó en pecado? ¿Cómo fue que el ser humano fue engañado y quedó en esta condición? Mari, ¿querés comentar acerca de esto? Sí, quería comentar, ¿verdad?, cómo debemos analizar. Cuando el hombre entra en pecado, tenemos tres distintas maneras, ¿verdad?, en la que surge el pecado. Tenemos a la serpiente, que fue el instrumento que utilizó Satanás, que a veces, muchas veces, ¿verdad?, Satanás nos utiliza de distintas maneras, que tenemos que tener cuidado que Satanás no nos utilice para hacer piedra de tropiezo a otra persona. Tenemos a Eva, que sabiendo que estaba entrando en tentación, no se aleja de la tentación. Nosotros con nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de hacia el mal, nosotros cuando vemos que estamos siendo tentados deberíamos alejarnos inmediatamente, porque no le vamos a ganar a la tentación. ¿Cómo la ganamos? Alejándonos, ¿verdad? Entonces tenemos a Adán, que Adán peca por amor, él peca deliberadamente, él por amor a Eva accede a lo que Eva le pide. Y entonces él peca por amor a Eva. Así que tenemos que ver qué tenemos en nuestras vidas que puede que rompamos las reglas, que pequemos, que violemos la ley de Dios. A veces el trabajo, a veces tu familia, a veces son amistades. Debemos identificar, ¿verdad?, quién es, en qué momento actuamos como Adán, en qué momento actuamos como Eva y en qué momento actuamos como la serpiente. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, y que nos mantengamos en oración. Y le pidamos a Dios que nos ayude y que nos dé claridad de pensamiento. Así es, y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Adán pecó por amor a Eva, es decir, amó a su esposa más que a Dios. Y Jesús lo repite esto en el Nuevo Testamento diciendo: el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí, etcétera, ¿no? Y menciona a los miembros de la familia, ¿no? A veces nosotros por amor a nuestros seres queridos, al poner a nuestros seres queridos por encima de Dios, terminamos haciéndole un mal a nuestros seres queridos, a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, por alejarnos de los caminos de Dios. Pero ahora ya sabemos cómo es Dios, ahora ya sabemos cómo es el hombre que tiene una condición caída, que está separado de Dios, y no solamente eso, sino que ahora le teme a Dios, ahora no quiere estar en la presencia de Dios. Y el hombre hubiera permanecido así si no fuera que Dios tenía un plan para acercarse nuevamente al ser humano. Es decir, el ser humano no puede cambiar por sí mismo su propia condición. El libro de Job, capítulo 14, versículo 4, dice: ¿quién podrá sacar cosa limpia de la cosa inmunda? Nadie. Nadie puede sacar algo bueno del ser humano que es malo, ¿sí? Y en Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad puede estar. Es decir, el ser humano carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede hacer cosas buenas por sí mismo. Es decir, que estamos condenados a ser malos a menos que aceptemos un poder que viene de afuera de nosotros, no de nosotros, que viene de afuera de nosotros y que obra desde el interior para cambiar nuestro corazón, y ese poder es Jesucristo. Es decir, el medio por el cual Dios vuelve a reconciliar al ser humano con Él mismo es a través de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y las Escrituras nos presentan de qué manera el ser humano puede aceptar ese don, esa salvación a Cristo mismo para nacer de nuevo. Hay un pasaje que está en Juan capítulo 3, versículo 3, que dice: a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa que Dios nos da nuevos pensamientos, un nuevo corazón, nuevos motivos. Las personas que antes vivían en el pecado, que antes sus móviles eran egoístas, que en su corazón no había un amor verdadero, sino que habían móviles egoístas y personales, ahora son cambiados gracias al Espíritu de Cristo que empieza a morar en el corazón humano. Nos es necesario nacer de nuevo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos podemos trabajar con las buenas costumbres, podemos trabajar con la educación, con la cultura, podemos trabajar con muchos aspectos que van a cambiar por fuera
nuestra forma de ser. Podemos tener respeto por las personas, etcétera, pero todo eso es un cambio superficial. Si no hay un cambio verdadero de corazón, si no hay un cambio de naturaleza, todos esos cambios simplemente son externos. Dios, por medio de Cristo, es el único que puede cambiar el corazón humano y cambiarnos de naturaleza. Acá hay un dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona queda. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacer un cambio exterior, podemos disfrazarnos de buenas personas, pero si Cristo no cambia nuestro corazón y saca nuestro egoísmo para ponernos su amor, entonces vamos a ser simplemente una pantalla, vamos a ser simplemente un sepulcro blanqueado, como Cristo mismo dijo, ¿no? Y Jesús, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo, se lo dijo a un sacerdote o a una persona que era maestro de la ley, ¿no? Era como si fuera un pastor, una persona que se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, y era un hombre grande ya, un hombre viejo, y conocía mucho de la Biblia, conocía mucho de la religión, pero su corazón todavía no había cambiado. Y Jesús lo confrontó y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que te conviertas. Por eso la Biblia usa la expresión de convertirse al Señor, de convertirse a Dios. Es decir, nosotros necesitamos cambiar nuestro corazón y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Y el apóstol Pablo también tenía un conocimiento intelectual de que Dios era bueno, tenía un conocimiento intelectual de que la ley era buena. En Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14, él dice, consiento en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Pero luego, en Romanos 7, 24, él dice, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que la misma persona que reconocía que Dios era bueno y que los mandamientos de Dios eran justos y buenos, también reconocía que él estaba condenado a ser un pecador para siempre y que nada podía cambiarlo, porque él había intentado por todos los medios cambiar su corazón y no había podido, con penitencias, con observancias, con ritos, con ceremonias, con un montón de cosas, y nada podía cambiar su corazón, hasta que un día se encontró con Cristo Jesús, y él entregó su vida a Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo hizo un hombre nuevo, una persona nueva. Él aceptó a Cristo y Cristo lo convirtió de verdad. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, quería comentar, ¿verdad? Que de qué manera nosotros tenemos ese encuentro con Jesús a través de su palabra. Tenemos que buscar en su palabra qué Él quiere de nosotros. Para que entonces estemos convencidos de cuál es el carácter de Cristo, cuál es su carácter para imitarlo. Porque si imitamos el carácter de Cristo, los frutos de nosotros lo van a demostrar. Se supone que seamos bondadosos, misericordiosos, que no tengamos ese espíritu de la crítica, pero sin ese encuentro con Jesús, que se supone que sea diariamente, pues entonces vamos a tener una idea personal de qué es lo que yo considero ser una buena persona. Y eso no es suficiente, porque tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que reflejar su carácter para poder ser llamados hijos de Dios. Estudiando la palabra diariamente, pidiendo en oración, Padre, modifica mi espíritu. Yo tengo una condición pecaminosa, pero mientras más estudias diariamente y te acercas a Dios, más lo vas a imitar porque vas a saber lo que Él quiere. Pero si no estudiamos y decimos acepto, creo en Dios, y no tienes esa relación diaria y no estudias su palabra y no oras, tú vas a estar convencido, pero no te vas a convertir. Muy bien, esto es así, vamos a hacer un pequeño repaso. Dios es bueno, Dios nos ama, nos ha demostrado su amor de diferentes maneras. El hombre desde que pecó se convirtió en malo por naturaleza, le tiene miedo a Dios, se esconde de Dios. Así que el hombre puede reconocer su condición de que es malo, puede reconocer la condición de Dios de que es bueno y de que sus leyes son buenas, pero sin embargo está imposibilitado de poder acercarse a Dios. Dios tiene que obrar de una manera especial para poder acercarnos a Dios. Y ahí es donde aparece Jesucristo, como el Hijo de Dios que nos vuelve a unir con Dios, que es el pontífice o el puente, el medio por el cual podemos llegar nuevamente a Dios. O sea, por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios con confianza como un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque Cristo es la escalera. En el libro de Génesis se relata la historia de Jacob. Jacob había pecado, había engañado
a su hermano, había engañado a su padre para robar la primogenitura, había sido apoyado por su madre. Sin embargo, su hermano Esaú, que se enteró de este engaño, juró que lo mataría, que se vengaría de él. Así que él tuvo que huir desterrado, abandonar su familia, abandonar las personas que él amaba. A su padre y a su madre nunca más los volvería a ver. Y se fue y estuvo peregrino por las montañas, por el desierto. Y una noche, solo, acostado en el piso, sin más techo que las estrellas, recordando todas las cosas que había dejado atrás y su conciencia afligida por su pecado. Porque esto es importante, todos nosotros sabemos que hemos pecado, todos nosotros sabemos en qué cosas hemos fallado y qué cosas hemos hecho mal y qué cosas nos separan de Dios. Nosotros lo sabemos, somos conscientes de eso porque nuestra conciencia constantemente nos acusa y nos muestra cuál es nuestro pecado. Así estaba Jacob, huyendo delante de su familia, huyendo probablemente también de la presencia de Dios, porque el pecado nos produce separación de Dios, y él estaba realmente afligido, realmente triste. Él necesitaba que alguien lo salve, él necesitaba saber que Dios lo amaba de alguna manera, y Dios en esa noche le revela por medio de un sueño, de una visión, una escalera que llegaba hasta el suelo donde él estaba, y su extremo llegaba hasta el cielo, hasta la misma presencia de Dios, y ángeles de Dios subían y bajaban por esas escaleras, y se escuchó de parte de Dios una promesa de bendición. Así que Jacob entendió por medio de esta visión de que Dios le estaba entregando un medio, un canal por el cual él podía acercarse a Dios. Ese medio, esa escalera, era Cristo mismo. En Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús le dice a Natanael: veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús era el Hijo del Hombre, Jesús era esa escalera que une el cielo con la tierra, que une a Dios nuevamente con los hombres. Así que Jacob fue consolado por su pecado. Él entregó su pecado delante de Dios y Dios le dio una promesa de perdón y de restauración. Gracias al mediador, gracias al sustituto que es Jesucristo. Jesucristo estaba predicho en todo el Antiguo Testamento a través de los sacrificios y las ofrendas. Diariamente se ofrecían en el templo sacrificios y ofrendas que representaban a Cristo como mediador. Cuando el pueblo pecaba tenía que ir y entregar un cordero o una paloma o algún otro animal para representar a aquel que iba a morir en su lugar, aquel que se iba a entregar para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado, nos dice la Biblia, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos acá que Dios es bueno, el ser humano es malo por naturaleza, le tiene miedo a Dios, el ser humano reconoce que es malo, reconoce que Dios es bueno, pero no se puede cambiar a sí mismo, necesita que alguien lo cambie, necesita que alguien lo vuelva a acercar a Dios, y ese alguien es Cristo, la escalera o el medio por el cual nosotros podemos volvernos a Dios. Sin embargo, existe una idea, existe un pensamiento en el mundo filosófico, en el mundo espiritualista, de que el ser humano tiene algo bueno por naturaleza, de que en su corazón hay algo bueno y que simplemente para ser mejores personas o elevarnos espiritualmente, lo único que tenemos que hacer es desarrollar ese algo bueno que hay en el ser humano. Como en las religiones orientales que hablan del yin y el yang, ¿no? De que todo lo malo tiene algo bueno y que todo lo bueno tiene algo malo, ¿no? Entonces hay que desarrollar lo bueno para que lo bueno tenga preeminencia. Sin embargo, esto es una idea falsa. El corazón humano, el corazón carnal, no puede discernir las cosas espirituales. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. O sea, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, y agradecer y pedir a Dios que haga ese cambio de corazón en nuestra vida para poder crecer espiritualmente, para que el ser humano pueda ser elevado de manera moral y espiritual para ser una bendición para el mundo. O sea que no es algo bueno que hay en nosotros que lo desarrollamos con ejercicios espirituales o cosas por el estilo. Es un cambio radical de corazón que hace Dios en el ser humano. Es el único medio y la única forma de poder elevarnos espiritualmente. Nosotros podemos, si queremos hacer ejercicios espirituales, podemos pintar los mandalas, podemos hacer todo tipo de meditación y nada de eso va a cambiar el corazón.
solamente son parches, son disfraces, y muchos de ellos son disfraces satánicos del enemigo. Lo único que puede cambiar el corazón humano es una transformación obrada por el Espíritu de Dios a través de aceptar a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Usted tiene que confesar y decir: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es la única manera de poder cambiar nuestro corazón, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Mari, no sé si quisieras agregar algo a esto que estamos mencionando. Sí, quería mencionar, ¿verdad? Cuando vemos el caso de Jacob, que él estaba angustiado. Igual nosotros estamos angustiados cuando no estamos con Cristo, que en nuestro corazón tenemos angustia, tenemos pesares. Pero cuando tenemos a Cristo se supone que nos relajemos, ¿verdad? Y nuestra confianza esté depositada en Él. Y ahí descansamos. Descansamos y aceptamos la voluntad de Dios. Esa angustia que cada uno de nosotros vive en distintas situaciones de la vida, pues sabemos que Cristo es lo que nos conecta y nos da esa confianza, que reposemos en Él, que descansemos en Él y confiemos. Sabemos que Él es el camino, que muchas veces escuchamos personas que dicen: no, cuando yo cambio un poco yo voy a la iglesia, pero nosotros no podemos solos. El pecado nos aleja, eso es una manera que utiliza Satanás para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Dios nos acepta como somos. Él hace el cambio en nosotros, Él nos ayuda. Así que deberíamos contemplar la ley de Dios y no solamente confiar en lo que nosotros creemos que está correcto o lo que nosotros creemos que está incorrecto. Debemos acercarnos leyendo la palabra, orando. Y quería leer lo que dice Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que cómo nos encontramos, cómo tenemos esa conversión, escudriñando las Escrituras. Así es, Mari, y quiero agregar un pasaje más que está en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia habla de que Dios es el Padre, Dios es el creador de todas las cosas, tiene un Hijo que es Jesucristo, y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo. Es el único camino. Las religiones modernas nos quieren enseñar o nos quieren hacer creer, porque ahora hay todo un movimiento, ¿no?, que se llama el movimiento ecuménico. Ese movimiento ecuménico plantea de que todas las religiones son iguales, de que todas las religiones conducen a la salvación, que todas las religiones pueden elevar espiritualmente al ser humano, pero nosotros sabemos que eso no es así, que no todas las religiones conducen a Dios, porque el único camino a Dios es el Hijo de Dios. Y si nosotros no reconocemos a Jesús como el Hijo literalmente de Dios, de que Dios realmente entregó a su Hijo por nosotros, no podemos llegar a Dios. Yo quiero recomendarles también a los que están escuchando esta pequeña serie de radio que estamos presentando ahora, que puedan acceder a la página infonon.com.ar. Allí está subida otra serie que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana, que la hicimos hace poco, también la transmitimos por radio, donde estamos presentando quién es Dios y quién es Jesús, para aquellos que tengan dudas sobre este tema. ¿Qué papel cumple Jesucristo como Hijo de Dios y como mediador entre Dios y los hombres? Pero quisiera concluir con el tema de hoy hablando acerca de las motivaciones. ¿Qué motivaciones tenemos nosotros para buscar a Dios? Bueno, impensable la cantidad de recursos utilizados por Dios, por los ángeles, por Jesucristo, por todos los seres creados no caídos, para favorecer a que el ser humano pueda ser salvo. Es decir, los ángeles, que también son seres creados no caídos, hay ángeles caídos y hay ángeles que no cayeron en pecado, esos ángeles trabajan también en favor de la salvación del hombre. Por eso la escalera de Jacob tenía ángeles que subían y bajaban. Estaba Dios, estaba Cristo, estaban los santos ángeles. Todos ellos trabajan para que el ser humano pueda ser salvo. Los ángeles protegen y acampan alrededor de los que temen a Dios. Los ángeles nos ayudan a veces a recordar la palabra de Dios para resistir las tentaciones. Y hay una lucha espiritual alrededor nuestro para que nosotros podamos ser realmente salvos. Y nosotros no tenemos una idea y una magnitud de los recursos empleados para nuestra salvación. Y el recurso más importante, Dios, teniendo solamente un Hijo, lo entregó por cada uno de nosotros. El cielo fue vaciado en un solo don, en Jesucristo. Dios entregó todo lo que tenía, que era su Hijo, lo entregó a la raza caída, para que nosotros podamos alcanzar la salvación.
Si estas cosas no nos motivan, no solamente el desarrollo espiritual actual en esta tierra en la que estamos ahora, el desarrollo espiritual e intelectual por las edades eternas, después de que recibamos la vida eterna, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, la elevación del carácter, etcétera, etcétera. Todas esas son motivaciones para entregar nuestro corazón a Dios. ¿Y qué motivaciones hay para no entregar nuestra vida a Satanás? La degradación moral, el decaimiento, el sufrimiento, el dolor, la muerte esta y la muerte segunda. Es decir, todo eso son motivaciones para que nosotros decidamos entregar nuestro corazón a Cristo y no a Satanás. Ustedes pueden orar hoy después de escuchar este tema, que en realidad este es el segundo paso que estamos viendo de los pasos a Cristo. Son 3 en total que vamos a estar presentando por la gracia de Dios, si Dios lo permite. Pero ustedes pueden, después de escuchar este tema, orar a Dios, entregar su corazón a Dios y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si ustedes le reciben, si ustedes lo aceptan a Él, no importa después si ustedes saben o no saben, conocen o no conocen, ustedes van a ir conociendo lo que Dios quiera que ustedes conozcan y practicando lo que Dios quiera que ustedes practiquen. Pero lo importante es que el corazón de ustedes lo puedan poner a los pies de Dios, a los pies de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador personal. Mari, ¿alguna acotación? Sí, yo quería decir, ¿verdad? Que no olvidemos que Cristo está obrando por nosotros en este momento. Él obra por nosotros diariamente, constantemente. No nos desanimemos pensando, ¿verdad?, que el pecado, somos tan pecadores que no nos podemos acercar a Él. Nos podemos acercar a Él en cualquier momento, porque Él dio su vida, su vida. Somos tan importantes para Él que Él dio su vida por nosotros. Y Él está orando por cada uno de nosotros, que pedimos, ¿verdad?, en oración que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija, que cuando escuchemos ese llamado de acercarnos a Él, escuchemos el llamado, vayamos a su palabra y tengamos ese acercamiento y comencemos a conocer a Cristo. Comencemos a conocer, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Él y queremos la vida eterna. Esa es la meta de todo, ¿verdad?, vivir sin tristeza, sin dolor, sin angustia, ver que todo el mundo es feliz. Esa es la meta, eso es lo que queremos, morar con Él, felices todos. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Mari, por haberme acompañado en este programa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado del otro lado, ya sea por la radio, ya sea por YouTube. Recuerden que si quieren la transcripción del programa de hoy, que lo hemos hecho así de manera informal, de manera espontánea, pero si ustedes quieren la transcripción de este segundo capítulo, que es la más urgente necesidad del ser humano o del hombre, lo pueden pedir por WhatsApp al siguiente número, más 549 343 5090 543. Lo repito, más 549 343 5090 543. Ahí le podemos enviar por WhatsApp la transcripción de este segundo capítulo de esta serie Pasos a Cristo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones y hasta la próxima.